Atento saludo, mi nombre es Mauricio Alberto Hurtado, soy estudiante de la maestría en educación con énfasis en inclusión y junto a mi compañero Juan David Chica García estamos realizando este video para la actividad 8 del proyecto pedagógico de aula PPA para el módulo Diseño de proyectos de aula para la educación inclusiva. Lo primero que vamos a ver es lo que se realizó en la actividad 1, que se llamó Principios UDL o Universal Design Learning, o su sigla en español, DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Dentro de todas las importantes aportes que encontramos, nos pareció supremamente interesante el Index for Inclusion, una guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Allí encontramos unos principios o unos apartes bien interesantes. Entre ellos podemos mencionar construir comunidad, establecer valores inclusivos, desarrollar una escuela para todos, organizar el apoyo para atender a la diversidad, apoyar el proceso de aprendizaje. Para este trabajo realizamos un podcast, solamente vamos a ver la, la parte de edición, todo esto. Este fue el podcast. Nos apoyamos con la herramienta Anchor, que es supremamente versátil. Es muy interesante trabajar con ella. La siguiente parte que vamos a ver allí, vamos a ver el segundo. La segunda actividad, esta actividad se llamó aplicación de los principios de, del UDL, es la continuación de la primera actividad. Ya en esta parte lo que se hizo fue utilizando unas plantillas que también estaban en la actividad 1, hicimos un perfil de nuestro grupo de estudiantes, teniendo en cuenta sus preferencias, sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, sus debilidades y las amenazas, obviamente. También sumado a las barreras del currículum. Algunas barreras que se evidenciaron fueron dificultades de algunos estudiantes para socializar, dificultades de algunos estudiantes en cuanto a la parte visual. Hay algún estudiante con una agudeza visual y hay un estudiante con hipoacusia, grado medio. Entonces, todo eso se tuvo en cuenta como insumo para el trabajo con nuestros estudiantes. Una segunda parte, más bien una tercera parte, son las cualidades del maestro inclusivo. Este ya es un foro y hablábamos que dentro de las múltiples características que un maestro para ser inclusivo debe tener, podemos mencionar privilegiar el trabajo en contexto. El contexto es algo supremamente importante. Utilizar en sus puestas didácticas métodos que involucren a los estudiantes. Recordemos que el rol del maestro cambió y entonces ya no es el maestro el centro de la clase, es el estudiante. Utilizar los principios del UDL y que se preocupe por su formación. Es tremendamente importante esto. Muy bien. Ya la actividad 4 es el diseño de un recurso didáctico inclusivo y accesible. Se desarrolla en este un plan para crear un recurso educativo o secuencia didáctica en la que se tengan en cuenta las particularidades de nuestros estudiantes, todo ese proceso que se hizo entre las actividades 1 y 2 y 3, entonces claramente están allí reflejadas. Ahora, esta era la actividad 4. Ya la actividad 5, en esta actividad 5
se hizo un video en el cual se habla sobre el diseño del recurso educativo y tomamos todo esto que vemos en las actividades anteriores, en donde analizamos uno a una las características de los estudiantes, cuáles son esos materiales, cuáles son esas herramientas, cuáles son esos momentos tan importantes de las fases de un proyecto pedagógico de aula, de las cuales vamos a mencionar más adelante. Entonces se realizó un video muy interesante. Vamos a ver solamente acá un pedacito. Muy bien. Bueno, la siguiente fase de este trabajo es la actividad 6, la importancia de las TIC para responder a la diversidad. Las TIC ha tomado un auge inmensamente grande en los últimos años y más en este momento tan difícil que está atravesando la humanidad, porque ha sido el medio y la herramienta, digamos o al menos una de las herramientas que se ha utilizado para podernos comunicar con nuestros estudiantes. Se ha utilizado el WhatsApp, se ha utilizado plataformas, bueno, cualquier cantidad de estrategias por medio de las TIC. Entonces es una herramienta inmensamente importante, ya que nos permite a los estudiantes, como yo, pero también a los maestros, eh, comunicarnos y hacer, dar rienda suelta a nuestra creatividad, tanto para las puestas en marcha de nuestras actividades como para generar en los estudiantes todas esas inquietudes y todas esa motivación que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Muy bien, la actividad 7, propiamente dicha, está enmarcada por las fases de un proyecto pedagógico de aula. Para eso se realizó este video y en este video estamos hablando precisamente sobre eso. Estamos hablando sobre las fases que se deben tener en cuenta para un proyecto pedagógico de aula. Dentro del proyecto pedagógico de aula debemos entender que la primera es la exploración, pero la exploración es básicamente ese acercamiento con nuestros estudiantes sobre conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus conocimientos previos, cuáles son sus gustos, sus afinidades, qué es lo que les interesa, porque de otra manera sería muy difícil poder desarrollar una actividad interesante para ellos. La segunda parte es basado en eso, en el reconocimiento y en todo ese perfil, conocer ese perfil de los estudiantes de nuestro grupo, hacer esa planeación teniendo en cuenta cuáles son sus gustos para poder desarrollar todo su potencial. Ya la tercera parte es la ejecución y como ya hemos visto, todo esto es un proceso que va encadenado, no pueden haber ruedas sueltas. El tercer paso es la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, allí es donde, basado en lo que ya teníamos, en lo que ya conocemos del grupo, entonces vamos a empezar a desarrollar todas estas actividades y todos estos procesos. Y yo creo que una de las más importantes, las fases más importantes es la evaluación. La vemos acá en la última fase, pero es importante tener en cuenta que esta fase está presente desde el principio. Y no es algo punitivo, no es algo con lo que vamos a decir, es que si usted, al estudiante, si usted no funciona bien, va a tener uno. No, la idea es que crezca el estudiante, pero que crezca también el maestro, ¿cierto? Entonces, esta parte allí vamos a entender qué es lo que el estudiante sabe, cómo le podemos ayudar para mejorar sus aprendizajes y para que en el contexto